Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es el propósito de la iglesia, su propia gloria. Importante que una iglesia pueda conocer su propósito, porque esto le va a dar dirección a la iglesia. Para ello es importante desinstalar las creencias equivocadas que tenemos previamente. La escritura dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, su percepción solamente se rige por sus sentidos naturales. Él solamente acredita o valora o certifica todo aquello que sus sentidos naturales le pueden decir. Todo lo que ve, todo lo que oye, todo lo que siente, es así como orientan su vida. Por eso es que la escritura dice el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para que nosotros podamos ver las cosas espirituales, es importante pasar por la cruz. ¿Qué significa esto? Jesús le dijo a Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre que enseñaba en esos tiempos teología, pero que no había todavía conocido a Cristo. Le dijo a este hombre, te es necesario nacer de nuevo para que tú puedas ver el reino de Dios. Este hombre, frente a esta palabra que le había declarado Jesús, trató de interpretar, pero basado en su juicio, basado en sus sentidos naturales. Dijo, ¿es que acaso tengo que volver al vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Y este hombre no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Le dijo Jesús, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo ha hablado a través de los evangelios, podemos ver, Él declaró, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, la palabra de Cristo es espíritu, pero como las personas no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, no entienden estas verdades espirituales. Ellas no los pueden comprender porque su juicio, sus opiniones, la percepción que tienen solamente se rige por las leyes naturales. Pero hay otra realidad, la realidad del espíritu. Y esta realidad del espíritu solamente es posible que se active mediante la experiencia del nuevo nacimiento. Pablo habló una vez y dijo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. O sea, habla de dos realidades que están aquí presentes, una realidad física y una realidad espiritual. Pero la experiencia del nuevo nacimiento nos pone en esta realidad espiritual. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Pero lo que cambia esta situación es que el hombre pase por la cruz. ¿Esto qué significa? Que reconozca a Cristo como su único Señor y Salvador. Solamente esto hace posible que los ojos de nuestro espíritu puedan ver la otra realidad del espíritu. En los creyentes, en los hijos de Dios, también se da una situación similar cuando vienen a Cristo y ellos no están conectados con la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios una vez por semana recién abren su Biblia y empiezan a tomar conocimiento de ella. Entonces sus sentidos espirituales tampoco está desarrollado en ellos. Porque si usted va a la escritura va a encontrar, dice Pablo en Gálatas, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Solamente van a empezar a andar todavía en la carne, pero no en el espíritu, por la ausencia de la palabra de Dios en ellos, por la ausencia de la palabra de Cristo en ellos. Por eso es importante que el creyente pueda tomar conocimiento de la palabra día a día.
Solamente esto va a ser posible que pueda andar en el Espíritu, porque el Espíritu está conectado con la palabra de Cristo. El Espíritu y la palabra están articulados, tan unidos, que el no tomar conocimiento de la palabra de Cristo impide la acción del Espíritu de Dios en nuestra vida, impide el obrar del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero si tú eres un hijo de Dios, tienes que estar conectado con la palabra de Cristo. Por eso es que Pablo dice, porque que todo aquel que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Está en Romanos capítulo 8. Pero si sois guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Hay una guía del Espíritu. El que es creyente siempre va a ser guiado por el Espíritu. Cuando esto ocurre, se despierta en ti un deseo de conocerlo, de oír su palabra. Si esto todavía no ha ocurrido en tu vida, o no has pasado por la cruz, o todavía sigues guiado por tu carne. Y justamente ahí la Escritura dice que todo aquel que es guiado por la carne dice trae muerte. Y el que es guiado por el Espíritu trae vida. O estás siendo guiado por la carne o estás siendo guiado por el Espíritu. ¿Y cómo ser guiado por el Espíritu? Tienes que tener palabra de Dios en tu vida. Importante es aprender la palabra del Señor. Cada palabra que tú aprendes permites la acción del Espíritu de Dios que se mueva o dirija pues tu vida. En nuestra mente están instaladas creencias equivocadas, creencias que lo hemos adquirido desde nuestra niñez, creencias religiosas, creencias que nos limitan, creencias equivocadas que están ahí en nuestra parte almática. Y lo que hay que hacer es sacar eso, pero tú no lo vas a sacar. El que va a hacerlo es el mismo Espíritu Santo que empieza a obrar en tu vida. ¿Cuándo? Cuando empiezas a estar conectado con la palabra de Dios. Cuando hay una conexión con la palabra de Dios, permites la acción del Espíritu de Dios en tu vida. Por eso es importante aprender la palabra de Dios. Cada vez que pones más y más palabra, el Espíritu Santo va a ir sacando, limpiando, va a ir desinstalando esas creencias equivocadas que tenemos en nuestra vida. Muchos creen que son pecadores, aun siendo cristianos. Esto no les permite pues vivir una vida fructífera en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque se dicen somos pecadores, cuando esto no es así. La carta de Romanos dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos ve ahora en su Hijo amado, en Cristo Jesús. Hay que mudar esas creencias. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Transformaos habla de cambio y renovaos habla de sacar lo viejo y poner lo nuevo. Entonces eso es lo que tenemos que día a día tomar conocimiento pues de la palabra. Que en esa misma medida que vayamos tomando conocimiento de la palabra se va a dar la renovación. Renovación de nuestra mente. Nuestra mente va a empezar a mudar esas creencias equivocadas, religiosas, que hemos adquirido pues desde nuestra niñez. Esa vida egocéntrica. Y esto no te permite realmente una conexión con el Espíritu. Por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El hombre, cuando fue creado, Adán, él estaba en el todo y el todo estaba en él. Adán disfrutaba de esto, disfrutaba de la plenitud de Dios. Él tenía comunión con Dios, pero cuando Adán cae en pecado, Adán se desconecta de Dios. Él pierde porque en él estaba la vida, ahora está la muerte. En él estaba la santidad, ahora está el pecado. Él estaba en la luz, ahora está en tinieblas. Él estaba en abundancia, ahora está en carencia. Adán perdió todo eso. Adán estaba en la gloria de Dios
Ya Pablo en el Nuevo Testamento dice que hemos sido destituidos de esa gloria de Dios porque Adán nos representaba. Toda la confesión apostólica empieza a hablar acerca de un hecho. Dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Para que seamos devueltos a esa gloria, tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo. Él vino, dio su vida por nosotros, pero ahí no quedó. No, Jesús no se quedó en una cruz, Jesús no se quedó en una tumba. Jesús resucitó y resucitó para impartirse en nosotros la iglesia. Amén. Él se impartió en nosotros. Él nos dio su vida, su naturaleza, y esa es la naturaleza que portamos nosotros ahora. Es la misma vida de Dios en nosotros, es el obrar de Dios en nosotros, es el mover de Dios en nosotros, es la guía de Dios en nosotros. Todo es Dios en nosotros. Hemos sido devueltos a esa gloria. ¿Y qué es la gloria? La gloria es todos los atributos de Dios. Su justicia, su santidad, su verdad, su poder, su amor, su gozo. Todos estos son los atributos que expresan su gloria. Eso disfrutaba Adán, pero nuevamente en Cristo ha sido recuperado esta gloria. Por eso dice Cristo la esperanza de gloria. Está en Colosenses 1:27. Hemos sido devueltos en Cristo a esta gloria, pero una gloria que no está allá en el Edén, ahora está en Cristo. La gloria es de Él, la gloria es de Cristo. Y nosotros ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar de esa gloria, disfrutar de la gloria que ya portamos. Eso está en Romanos, que habla acerca de a todos los escogidos, los llamados. Dios nos ha impartido su justicia y su gloria. Habla la carta de Romanos, capítulo 8. Nosotros somos portadores ahora de su gloria. Y gloria que a veces no está siendo expresada a través de nuestras vidas porque hay una falta de conocimiento. Una falta de conocimiento de la obra de Cristo. 1 Corintios dice, porque no hemos recibido un espíritu del mundo, sino un espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mira que el Espíritu Santo que hemos recibido no ha sido un espíritu del mundo, sino dice un espíritu que proviene de Dios. Y el propósito por el cual Dios nos ha impartido su espíritu, dice, es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La pregunta sería, ¿qué es lo que Dios nos ha concedido? ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Lo primero que tendríamos que hacer es mirar la obra de Cristo. Y en esa obra de Cristo vamos a entender mejor todo lo que Dios nos ha concedido. Primero, hemos sido hechos aceptos ante el amado. Gracias a la obra de Cristo hemos sido hechos aceptos en el amado. Hemos sido hechos hijos de Dios. Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué más? Dice Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados. ¿Qué más? Hemos sido sellados. Tremendo lo que empieza a hablar las cartas del apóstol Pablo. Todos los beneficios que Dios nos ha concedido. Pero esto solamente es posible cuando uno está conectado con el Espíritu. Y la manera de conectarse con el Espíritu es a través de la palabra de Dios. Porque hay una relación entre el Espíritu y la palabra. No están separados, están articulados. Los dos se articulan. No puedes, un creyente, un hijo de Dios, solamente vivir bajo la guía del Espíritu sin la palabra. Es imposible eso. Tienes que haber palabra y cuando tienes palabra permites la acción del Espíritu de Dios en tu vida, un mover de Dios en tu vida. Esto es posible solamente cuando tenemos la palabra de Cristo. Uno entra a la palabra, también hay que delimitar los pactos existentes en ella, si no, no tendríamos tampoco la dirección del Espíritu. Todas las cartas de Pablo empiezan a hablar acerca del nuevo pacto, de la obra de Cristo.
todo lo que Cristo Jesús ha conseguido a través de su obra ahí en la cruz, en beneficio de nosotros, la iglesia. Entonces necesitamos tener la palabra de Dios. Y solamente es la acción del Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Porque dice, hemos recibido su Santo Espíritu nosotros. Ya tenemos el Espíritu de Dios. Y como lo hemos recibido, es Él el que nos va a revelar lo concedido a través de la obra de Cristo. Es el Espíritu Santo guiándote. Cuando tú pecas, el Espíritu te va a decir que has sido justificado gratuitamente por su gracia. No es que te esté dando licencia para pecar, solamente el Espíritu Santo te va a dar convencimiento, no de tus pecados, porque eso no dice la Escritura. De pecado nada más dice, pero no dice de pecados. Cuando tú pecas, el Espíritu Santo te va a decir, tú eres justicia de Dios en Cristo. Eres justicia de Dios en Cristo. Entonces lo que tú tienes que hacer es no solamente creer esa verdad, sino declararla, ponerlo en tu boca, decir, yo soy justicia de Dios en Cristo. Gracias Dios, porque soy justicia de Dios. Aún a pesar de que pueda haber esta debilidad, aún soy justicia de Dios en Cristo. Tremendo, eso va a cambiar tu conciencia de pecador a justo. Y como tú tienes ya la justicia de Dios, eso es lo que va a empezar a orientar tu conducta. Entonces es importante que haya ese cambio. Pero previamente tenemos que tener un conocimiento de la palabra para que permitas la acción del Espíritu en esa palabra. Cuando empiezas a declarar, soy justicia de Dios en Cristo, tus actos, tu comportamiento se van a alinear en razón de esa creencia. Y lo que va a ocurrir es que vas a pensar ya como justo. Otra cosa, hermanos, es que Dios en nosotros no está viendo pecado. Tú puedes pecar, pero Él no está viendo pecado. No sé, la religión nos ha metido muchas cosas que no están en la Escritura. Si tú eres un hijo de Dios, Él no está viendo pecado. Él lo que está viendo en ti es justicia, santidad, que tú eres su amado, que tú eres lo más hermoso para Él. Tú eres un hijo amado de Dios. Eso es lo que Dios está viendo, porque hemos sido colocados en Cristo. Pero pecas, sí, puedes pecar, pero eso no quita la manera de cómo Dios te está viendo. Dios te ve en justicia, en santidad. Y claro que hay consecuencias por los pecados que nosotros cometemos. Todo pecado tiene consecuencias, hermano. Trae dolor, sufrimiento. Pero mejor es que empecemos a interiorizar en nuestra mente la manera de cómo Dios nos está viendo. Dios nos ve como justos, como santos, como sus amados. Dios lo que está viendo en nosotros es a su propio Hijo. Los creyentes hemos sido creados con un propósito. Dios tiene un solo propósito y es su propósito. Y nos ha incluido en ese propósito. ¿Cómo? Dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios mismo nos puso en su Hijo amado, en Cristo Jesús. Esto es lo maravilloso, que tú no estás fuera de Cristo. Si has recibido a Cristo en tu corazón, tú estás ahora en Él. ¿Y quién te puso en Él? Dios mismo. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Hemos sido incluidos en Él. Pero al ser incluidos en Él, hemos sido incluidos en su persona. Hemos sido incluidos en su mente. Por eso es que Pablo dice, mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Hemos sido incluidos en sus deseos, porque Dios es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice la carta de Filipenses. Pero también hemos sido incluidos en su propósito. Y ese propósito es su propia gloria. No hay otro propósito. Por eso es que Isaías dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:7. Importante, ¿qué es lo que está diciendo esta palabra en Isaías? Que hemos sido creados para su gloria. No dice el hombre fue creado y él tiene que buscar su propia gloria. No, dice hemos sido creados para su gloria. Habla de su gloria, no habla de nuestra gloria del hombre. Por eso es que Romanos en el capítulo 8:28 dice,
y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados conforme a su propósito, no es nuestro propósito. Hemos sido incluidos en Cristo, entonces hemos sido incluidos en su propósito. Y su propósito es su propia gloria. Pablo nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados en Cristo Jesús y Dios ya ha preparado de antemano para que nosotros andemos en las obras que Él ya ha destinado para nosotros. Efesios 2:10. No hay mérito en el hombre. El único que tiene los méritos es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, a Él sea la alabanza. No hay mérito alguno en el hombre. Es Cristo. En las Escrituras vemos, dice Pablo, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Por más pequeño que sean nuestras actividades, todo es para la gloria de Dios. Cualquier acción que realicemos es para la gloria de Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Y la gloria tiene que ver con sus atributos de Dios, todos sus atributos, su justicia, su santidad, su verdad. Nuestra vida tiene que estar rendida a Él. Y uno no pierde nada en eso, hermanos. Al contrario, pues es vida de Dios, es el obrar de Dios en nosotros, es vida de Dios dirigiéndote, dándote dirección. Es así. La experiencia mismo del apóstol Pablo, ¿no? Cuando de su conversión camino a Damasco, se da su conversión de Pablo y lo primero que él hace es decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él no dijo, ya soy cristiano, ya voy a hacer esto, voy a hacer esto. No, lo primero que se puso es bajo la dirección de Dios. Reconoció su divinidad, su autoridad de Él sobre su vida. Desde ahí empezó a ser dirigido este hombre. Por eso dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Todo lo que hagamos, debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pablo también dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Romanos 11:36. O Hechos de los Apóstoles también que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Es su propósito, no es nuestro propósito. Eso tenemos que entenderlo para que no haya en nosotros jactancia, no haya en nosotros méritos. No busquemos agradarle a Dios, porque realmente si empezamos a ser guiados por el Espíritu nos va a llevar o conectar con ese propósito, con su propósito, que es expresar su propia gloria. Tenemos que entender es que Dios no está modelando nuestro carácter. Dios no mejora nuestra vida. El Evangelio es Jesucristo. El eje del interés de Dios no somos nosotros, es su propio Hijo, es Él. Por eso es que podemos decir que Dios no está financiando ningún sueño, plan o proyecto nuestro. Lo único que Dios está viendo es a su propio Hijo y nosotros hemos sido incluidos en Él. Si usted ve una planta que está mal, lo que hacemos es limpiarlo, esa planta, poner en una buena tierra, abonarla, regarla, para que pueda mejorar esta planta. Pero Dios no hace así. Dios no actúa de esa manera. Lo que hace Dios con nosotros es, Él saca un hacha y la corta desde la raíz. Él saca esa naturaleza pecadora, es llevada a la cruz, ahí le dio muerte y nos imparte su naturaleza, su propia naturaleza, su vida. Él pone una nueva semilla
levanta un hombre nuevo, pero ese hombre nuevo es su propio Hijo Jesucristo. Como hemos sido incluidos en Cristo, Dios nos empieza a ver a través de su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios está viendo en nosotros ahora es a su Hijo Jesucristo. Como hemos sido incluidos en su Hijo, nosotros somos santos porque estamos ahora en el santo. Nosotros somos justos porque estamos en el justo. Nosotros somos sus escogidos porque estamos en el escogido. Nosotros somos santos porque estamos en el santo. Entonces, esto es lo maravilloso, que hemos sido incluidos en Él y Dios empieza a vernos a través de su Hijo. Y no está viendo en nosotros fallas, debilidades, defectos. No está viendo en nosotros pecado, porque su Hijo es sin pecado. En su Hijo no hay pecado. Esos ministros que dicen, pues ya Dios me está mostrando que en esta iglesia hay pecado, eso es una mentira, porque hemos sido incluidos en su Hijo y en su Hijo no hay pecado. Algunos dicen en la iglesia se halla el trigo y la cizaña, eso también es falso. En la iglesia no está el trigo y la cizaña. En el mundo, ¿no? Contextualmente, si uno revisa, está hablando del mundo, pero no de la iglesia. En la iglesia es santa, pura, sin pecado, sin mancha. La iglesia es justa. Y eso es lo que Dios está viendo. Dios está viendo eso en nosotros. Y esta iglesia está gobernada, decíamos, por el Espíritu Santo. Ningún miembro en la iglesia tiene voluntad propia. Es como nuestro cuerpo. Ningún miembro de nuestro cuerpo tiene voluntad propia. Es gobernada por la cabeza. La cabeza es la que le imparte las órdenes a nuestros miembros. De igual manera, en la iglesia la cabeza es Cristo y los miembros recibimos la dirección de la cabeza, que es Cristo. ¿Y qué ocurriría si en algún momento, vamos a imaginar, ¿no? Si en algún momento mi brazo empieza a hablar y me dice quiero estar cerca de ti? Oye, le diría, no puedes estar más cerca de mí de lo que ya estás. No puedes estar más cerca de mí de lo que ya estás. Algunos establecen una relación con Dios como que si Él estuviese fuera de ellos. Y ellos tienen que acercarse pues a Dios. En el antiguo pacto sí, el hombre tenía que acercarse al lugar santísimo. Pero nosotros estamos ahora en Cristo, hermanos. Estamos en el Hijo amado, por eso somos los amados de Dios. Y no necesitas ningún ritual previo para acercarte a Dios. Ya estamos en Cristo. En el antiguo pacto, el salmista David decía, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi vida te anhela. Nosotros ya no estamos buscando a Dios, estamos en Cristo. Nuestra vida ha sido colocada ahora en Cristo y ya no es nuestra vida. Ahora Pablo dice, cuando Cristo vuestra vida. Entonces, ¿quién es nuestra vida ahora? Es Cristo. Es Cristo nuestra vida. Ya no es nuestra vida. Colosenses dice, cuando Cristo vuestra vida. Entonces, estamos en Él, hermanos. Estamos en su propósito. Lo que sí tenemos que entender, tener claridad en que su propósito tiene que ver con su propia gloria. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por este tiempo que nos ha permitido conocer un poco más de su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo. Señor Jesús, te agradezco por tu amor. Te agradezco porque tú has dado tu vida por mí en la cruz, derramando tu sangre preciosa. Y este acto ha permitido el perdón de mis pecados. Este acto nuevamente me conecta con tu gloria, Señor. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por estar en mi vida, Dios. Si por primera vez has recibido a Cristo en tu corazón, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. Cualquiera sea tu problema
de salud. La obra de Cristo fue única y suficiente. No tienes que golpearte el pecho o hacer algún mérito, solamente creerlo. Amén. Previamente creemos en nuestro Salvador, en Jesucristo, reconocimos a Él como nuestro único Señor y Salvador. Yo creo que esa es la fuente para que puedas también disfrutar de la sanidad este día. Voy a orar. Señor Dios Todopoderoso, Papá, te agradecemos por tu palabra, por tu amor, por todo lo que tú has logrado en favor nuestro, Señor, a través de tu sacrificio en la cruz. Y dentro de ellos nuestra salud, Señor. Voy a mencionar cualquier problema de salud que puedas tener. Allí donde tú estás, recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Lo recibo. Señor, aquellos que tienen problemas en su motricidad, Señor, hemiplegias, paraplegias, problemas de algún daño en el cerebro, Señor, que imparte las órdenes a nuestro cuerpo, Señor. Te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Problemas del hígado, riñones, pulmones, vesículas, páncreas. Te declaramos sana, sana en el nombre precioso de Jesús. Problemas de la inmunidad, todo el sistema inmunológico, Señor, el lupus, problemas de defensa, Señor, sean restaurados en el nombre precioso de Jesús. Gracias, amado Dios. Problemas emocionales, ansiedad, depresión, lo echamos fuera en el nombre precioso de Jesús. Aleluya, tú tocas los corazones, tú impartes paz, Señor, en esos corazones. Gracias, papá, gracias por tu amor, por tu obrar en nosotros. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.